Guapísima y es El que diga perfecta. que nunca se ha llevado calabazas, miente o no ha salido a la calle. ¿Por qué se diría que te dan calabazas? Oye, es una Cuando cosa. te dicen que no. Es una cosa que tiene que con cuanto menos curiosidad. Podemos Eso lo investigarlo. vemos para el viernes que viene. Podemos hacer toda una sección investigando Eso. por qué te dan calabazas y qué significado tiene. Con lo ¿no? ricas que están. Bueno, vamos con otro tema más serio y más Sí, complicado, cambiamos. lamentablemente. Cambiamos el semblante y es que hoy tenemos que hablar de drogas, no solo por el problema social que en sí incurre, sino porque cada vez son más jóvenes las personas que se introducen en este mundo. Las drogas, todos cuando hablamos de ellas pensamos que se trata de familias desestructuradas o de núcleos de población marginal. Pero nada más lejos de la realidad. Si hay algo que nos iguala en condición, en sexo, en estatus social, son las drogas y la muerte. Curiosamente, ambas suelen estar relacionadas. Las drogas, un fatal enemigo que mantiene a España un año más con el dudoso honor de mantenerse como uno de los mayores consumidores europeos de cocaína, además de ser el centro de distribución de narcóticos en Europa. Unos informes que aseguran que en España el 3% de la población de entre 15 y 64 años es consumidor habitual de cocaína. Que te piensas que es muy bonito, te lo pasas de puta madre, que tal, que cual, pero luego se te va de las manos. Luego terminas consumiendo todos los días, terminas consumiendo veces que no quieres, haciendo cosas que no quieres. Entonces, todo eso no lo sabes cuando empiezas a tontear, te piensas que controlan. La droga está entre nosotros y además goza de un estatus que no reconoce ni edad ni clase social. El cocainómano puede ser un profesional de éxito o incluso alguien de la adjudicatura. Todos pueden permitirse los 60 euros que cuesta un gramo y que permitirá de 5 a 12 inhalaciones. Mi trabajo me proporcionaba bastante dinero, pero vamos, que en una noche me podía me gastaba casi todo el sueldo, ¿no? Podía gastar 1000 y pico euros, aunque ganaba muchísimo más, ¿no? Tiro, saque o como se denomine al acto de aspirar este veneno por la nariz, dará energía a quien lo consuma sin importarle que el corazón se le dispare a un ritmo mortal o que los ojos se pongan vidriosos. La cocaína es perversa a quien la consume. Al principio unos tiros de fin de semana, después algún medio gramo por semana para homenajearse hasta caer y necesitar el gramo diario supone con ingenuidad que la puede controlar. La realidad es bien distinta. Empecé consumiendo muy jovencito y muy pequeñas cantidades, pero terminé consumiendo muchísimas cantidades y llegó un momento en que yo ya no podía trabajar porque como me ponía tan ciego yo ya no podía ir a trabajar ni al día siguiente ni el mismo día que consumía, ¿no? Entonces yo tenía que sacar dinero de cualquier sitio y eso es tan sencillo como ver que en todos estos puntos de venta de drogas no solamente aceptan billetes, aceptan cualquier cosa que tú lleves. Asociaciones como Narcóticos Anónimos o Proyecto Hombre pueden hablar con claridad sobre las secuelas del polvo blanco y las dificultades para deshabituar a un adicto. España dedica buena parte de su presupuesto para combatir las drogas. Se decomisan miles de kilos. El último escenario de nuestra región tenía lugar el pasado 11 de noviembre en la localidad de El Palmar y que motivó la detención de los 3 implicados y desencadenó un operativo en el que se llevaron a cabo registros en domicilios de El Palmar, Murcia y Alicante. La cocaína sigue entre nosotros y los jóvenes aseguran acceder a ella sin dificultad. Quizás sea un buen momento para cambiar de estrategia contra las drogas. Una lacra de la sociedad que sin duda alguna nos iguala a todos en condición, pero sorprende además lo jóvenes que cada vez empiezan las personas de nuestra región o de nuestro país en cualquier zona. Yo me gustaría, bueno, en primer lugar, buenos días, Juan Antonio Carreras, él es policía local y criminólogo, experto además en toda la lucha contra el narcotráfico. Me gustaría establecer un poco si hay diferencias en cuanto al consumo por edades, cómo se introducen las personas en este fatídico mundo y qué drogas son las que, digamos, con las que se empieza a coquetear. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Tenemos un problema y además es un problema bastante grave el tema de las drogas, un problema que llevamos ya muchísimos años con él. Actualmente hay que seguir unos temas de política criminal en este sentido para tratar de paliarlo y sacar a esos jóvenes que comienzan en la droga. Bueno, tenemos un perfil, el perfil del drogadicto que comienza joven sin darse cuenta de que realmente es un drogadicto y que comienza a coquetear con el hachís y con el cannabis. ¿Con qué edad empiezan?
Sobre los 15 años aproximadamente, pero no establezcamos una edad concreta porque hay casos que podemos observar de 13 años, por desgracia. Pero bueno, el perfil medio se suele comenzar en los 15 años, cuando ya estás en la educación secundaria avanzada y empiezas a coquetear con el hachís y con el cannabis, la marihuana y el chocolate, ¿no? Lo que todos conocemos popularmente como los porros. Sí, los porros. Y a partir de ahí se da un paso más y se entra en el mundo de la cocaína, una droga definida como droga dura, ¿no? Una droga bastante más peligrosa y con unas secuelas físicas y psicológicas más considerables que lo que es el consumo del típico porro, ¿no? Pero se establece ahí el perfil ese de los 15 años a los 20, 21 años, que se consume esa droga blanda y a partir de ahí ya se coquetea con la droga dura y a partir de los 20 años hasta edades más avanzadas son cada día menos las personas que entran en contacto con la heroína, un problema que dejó una lacra de muerte en España en los años 80. Un 13% de la población se autodenomina consumidora habitual de esta cocaína, de esta droga, sin que las familias lleguen a enterarse, incluso hasta que no tocan fondo, hasta que no piden ayuda, son los casos en los que se enteran. ¿Cómo podemos, si alguien nos está viendo que puede olerse o pensar que alguien de su familia, bien sean sus hijos o su propia pareja, está consumiendo drogas, existe alguna pauta por la que nosotros podamos fijar más y decir, me parece que...? Sí, tenemos una serie de detalles que podemos observar. Partimos de la base de que no somos consumidores de droga y por lo tanto no sabemos los síntomas que ellos experimentan. Solamente un consumidor de droga sabe qué síntomas experimentan, pero desde fuera podemos observar que hay un cambio de comportamiento en estas personas. Nosotros conocemos a las personas, son personas totalmente normales y de repente un día comenzamos a observar que tienen alteraciones y cambios de comportamiento, tanto físico, psicológico como de conducta. Pues por ejemplo, observamos que llevan gafas de sol en horas que no hay ambiente solar, ojos enrojecidos, mucosa. ¿Se vuelven agresivos también? La agresividad también está constante porque son más susceptibles, no se les puede decir nada, cualquier tema del que hablamos saltan a la primera, si hablamos de temas relacionados con drogas se ponen a la defensiva. Notamos también que empiezan a faltar objetos de poco valor de la casa, que se van aumentando considerablemente. Precisamente hablabas, Juan Antonio, de que el verdadero experto a la hora de detectar a esa persona que es toxicómana, que puede estar consumiendo cualquier tipo de sustancia estupefaciente, son los que ya la han consumido. Nosotros estuvimos en una reunión de Narcóticos Anónimos celebrada aquí en la región y estuvimos hablando con una de estas personas que había sido consumidora habitual de cocaína. Nos contaba lo fácil que era para ellos detectar qué droga se estaba consumiendo y quién la estaba consumiendo. Le escuchamos. Un perfil pues tiene las ojeras muy marcadas, los ojos rojos demasiado tiempo al día. Una cosa es que te levantes por la mañana y tengas los ojos rojos y otra cosa es que sean las 3 de la tarde y lleves los ojos rojos, ¿no? Una serie de contestaciones que tienen ante cualquier cosa o sobre todo cualquier forma de ayudarle tiene una reacción negativa. Tienes que hacer esto, no, que no puedo, que no sé qué. Ese cambio tan drástico es porque hay algo ahí que hace que anteponga eso a su propia familia, a su trabajo, a su relación, a su hijo. Secuelas físicas, cambios en el humor, pero además, Juan Antonio, tenemos otros riesgos a la hora de ser consumidor habitual de cocaína. No solamente, que no es poco, destrozamos nuestro entorno, nuestra familia, sino que estas drogas, en la mayoría de los casos, vienen adulteradas. Sí, un problema bastante común es en el tema de la adulteración, porque como sabemos la droga no se consume en el estado puro. Consumirla en estado puro produciría la muerte, lógicamente por sobredosis. El problema viene cuando esa adulteración para un drogadicto se le cambia. O sea, él está acostumbrado a una pureza del 50% y de repente cambia de camello, que es lo más peligroso que puede tener un drogadicto, un consumidor habitual, y esa pureza se reduce. Lo más normal, que le hagan con una mezcla de sustancias también prohibidas y peligrosas, y entonces el cambio de camello es lo más peligroso que puede tener esa persona. Bueno, las drogas se mezclan con todo tipo de sustancias, todo lo que se parezca a la cocaína, en el caso de la cocaína, por ejemplo, en cuanto a textura y color. En cuanto a textura. ¿Pero qué puede ser, por ejemplo, con qué se puede mezclar la cocaína? Incluso con yeso, con talco, incluso con harina también se ha llegado a hacer, y bueno, las últimas detenciones que han habido también relacionadas con matarratas
y con cal. O sea, lo que ingenia la gente a la hora de adulterar la droga es increíble. Pero hay de que te la den pura. ¿Qué ocurre? Si te la dan pura, desde luego que tienes un peligro mortal. Un peligro mortal porque no está el consumidor acostumbrado a tomar esa pureza del 100% en la cocaína. Escuchábamos en el reportaje lo caro que era pues mantener un consumo habitual diario. ¿De dónde sacan los jóvenes ese dinero? Porque hemos hecho un cálculo aquí mientras veíamos el reportaje que eran más o menos 900 euros al mes. Sí, David, calculemos que los precios se mantienen, se han mantenido a lo largo de la historia en el tema de la cocaína. Los 20-30 euros medio gramo, los 60 euros, 50 euros un gramo. ¿Qué se puede sacar con eso? Entre 6 y 12 rayas aproximadamente con un gramo, y un consumidor habitual, medio, puede llegar a consumir perfectamente sus 5 rayas. ¿A la noche, al día estamos hablando? Sí, pero hay variación, ¿no? Hay quien consumirá más, quien consumirá menos, como en todo. Pero bueno, supongamos que consumen medio gramo al día, son 30 euros al día. Esos 900 euros que va a consumir a lo largo de todo el mes, con una dependencia y una tolerancia que cada vez le pedirá un consumo superior. Claro. Esa tolerancia para superar. Y ese dinero tiene que obtenerlo de algún sitio, lógicamente. Pero como decía Ima al principio, no solamente está entre la población joven, que se mueven en la noche, que mezclan alcohol con cocaína, y que claro, son los que más difícil lo tienen a la hora de pagarla. Y es cuando notamos que falta algo en casa y tal. Existe también esta población adulta, trabajadora, con dinero, posicionada, que, claro, con padre de familia o madre de familia, que son los que jamás nos imaginaríamos que son consumidores de cocaína. ¿Sabes lo que ocurre, Encarna, con este tipo de adicción, la más dura que hay por excelencia? Que al principio empiezas adaptándote a tus posibilidades, tanto gano, tanto destino a esto, pero es un consumo que cada vez quiere más, cada vez te arrastra más lejos. ¿Qué significa esto? Que al principio puedes empezar con una cantidad y luego ya vas requisando, tu sueldo se va por debajo, se tira literalmente por la taza del váter. Después acabas robando e incluso al principio veamos ese testimonio de que podrías incluso dar tu propio cuerpo a cambio de esa dosis, y sin olvidar que los verdaderos consumidores, los que llegan a un punto en el que parece que no hay retorno, se vuelven verdaderos profesionales de la mentira. Lo escuchamos. Un adicto se vuelve un profesional de la mentira, de la manipulación, y todo lo que está a tu alrededor es la mentira, ¿no? Y tú mismo te crees tus mentiras, entonces eres un auténtico profesional. Y se esconde por el trabajo, ¿no? Tú siempre lo achacas a que tengo que trabajar, o a que estoy cansado, o a que me merezco esto, porque he pasado muchas horas trabajando, y me voy a ir con los amigos, me voy... cualquier historia, son miles las mentiras que puedes contar. Un momento en el que tocan fondo, cuando ya sus posibilidades se van anulando, pero es que además de todo esto, Juan Antonio, también hay unas consecuencias policiales, que antes de tocar ese fondo podemos pasar por ello. De hecho, hay una frase que me llamó muchísimo la atención, compañeros, en estas reuniones, y es que las drogas solo tienen 3 caminos: hospital, cárcel o muerte. ¿Qué ocurre en el caso policial? Vale, las consecuencias policiales que tiene el consumo y el tráfico de drogas son administrativamente la típica denuncia por la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que oscila es una infracción grave y oscila entre los 300 y los 30.000 euros. Eso si nos pillan con algo de sí, la droga. tenencia o el consumo, o sea, el portar un simple porro o el estar fumando un simple porro, hay una multa de 300 a 30.000 euros. Lo normal es que la primera actualmente sea de 450 euros. Y si eres reincidente, he llegado a observar denuncias de hasta 1.000 euros. Eso administrativamente, sin que conlleve detención y sin que vayamos a la cárcel. Luego, la tenencia de grandes cantidades destinadas al tráfico, lo que es el tráfico de drogas, tiene una pena de prisión de hasta 9 años de prisión, de 3 a 9 años, si la droga causa un grave riesgo. O sea, imaginemos las drogas duras, heroína, cocaína, etcétera, y de 1 a 3 años en los demás casos. Por lo tanto, las consecuencias penales son bastante desagradables. A nivel nacional y regional se están llevando a cabo todo tipo de campañas policiales, y de hecho en la región últimamente hemos visto cómo se le está dando un duro golpe al narcotráfico en nuestra región. Cuéntanos cuáles han sido brevemente esas últimas acciones en pos de la antidroga, ¿verdad? Sí, bueno, matizar a nivel administrativo, matizar un detalle, y es a la persona que se le denuncia